Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentin Wallenkampf. Capítulo 10. El mensaje de 1888 vacila. El apoyo de Uriah Smith al mensaje de 1888 no fue completo ni sincero. Vaciló. Su biógrafo Eugene Durant dice que a pesar del arrepentimiento de Smith y la confesión de su actitud equivocada y su posición contraria en el Congreso de Minneapolis, todavía tenía la misma opinión. La incapacidad de Smith para unirse sinceramente a la predicación de la justificación por la fe y de Cristo nuestra justicia ocasionó dolor a Helena de White. En septiembre de 1892, ella le escribió desde Australia: "No puede imaginarse cuánto me duele ver que algunos de nuestros hermanos toman un camino que yo sé que no es agradable a Dios. El mismo espíritu que se manifestó en el pasado se manifiesta en toda oportunidad posible, pero esto no es por impulso del Espíritu de Dios. Usted ha perdido una rica y poderosa experiencia, y esa pérdida, resultante de rechazar los preciosos tesoros de la verdad que se le ha presentado, es para usted aún una pérdida. Usted no está donde Dios quisiera que estuviera. Las muchas y confusas ideas en relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe son el resultado de la posición que usted ha tomado hacia los hombres y hacia el mensaje enviado por Dios. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo moribundo. Oh, si abriera su corazón a Jesús, la voz de Jesús, el gran otorgador de tesoros celestiales, lo está llamando. La vacilación de Smith hizo que el mensaje de 1888 perdiera ímpetu e impacto. Otras confesiones siguieron a las de Butler y Smith. Helena de White en Australia se regocijó por ellas. Pero simultáneamente, con estas confesiones personales y la aceptación del mensaje de 1888, una marea mayormente imperceptible de oposición se estaba levantando contra él. Esto, sin embargo, fue percibido claramente por la mensajera del Señor. En la Review de 1893, Helena de White expresó la carga de su corazón en relación con la resistencia al mensaje de 1888 con estas palabras: "Hay tristeza en el cielo por la ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos. El Señor ha levantado mensajeros y los ha dotado con su espíritu. Que nadie corra el riesgo de interponerse entre las personas y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará a las personas, y si no hubiera voces entre los hombres para darlo, las mismas piedras lo proclamarían. Llamo a cada ministro a que busque al Señor y dejar de lado el orgullo, a abandonar la lucha por la supremacía y a humillar su corazón ante Dios. Es la frialdad del corazón, la incredulidad de quienes debieran tener fe, lo que mantiene débiles a las iglesias". En 1894, Helena de White habló de la iglesia como un todo con estas palabras: "El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica en gran manera a nosotros como pueblo. Ha estado frente a nosotros durante mucho tiempo, pero no ha sido obedecido como debería. Cuando la obra de arrepentimiento es sincera y profunda, los miembros individuales de la iglesia comprarán los ricos bienes del cielo". Una razón poderosa de la ofensiva condición espiritual que prevalecía en la iglesia fue la influencia de varios dirigentes importantes de Battle Creek que eran desfavorables hacia el mensaje de 1888. Entre estos estaban
Harmon Lindsay, el tesorero de la Asociación General, y A. R. Henry, administrador de la Asociación Publicadora de la Review and Herald. O. A. Olsen era un hombre bueno, espiritual, de motivos puros y con deseos de servir a Dios. Había abrazado completamente el mensaje de 1888 y apreciaba los consejos de Elena de White, pero no poseía la fortaleza personal necesaria para aplicar sus consejos. Rodeado como estaba de colaboradores con puntos de vista adversos, aparentemente se hallaba más interesado en mantener la unidad entre los creyentes que en hacer lo que el Señor le había pedido mediante su mensajera especial. El siguiente extracto de una carta de Elena de White a Ao Tai del 27 de agosto de 1896 refleja esta debilidad de Olsen. Ella escribió: «Me siento muy triste por el hermano Olsen. Le he escrito mucho en relación con esta situación. Él me ha contestado, agradeciéndome por las cartas tan oportunas, pero no ha actuado de acuerdo con la luz recibida. El caso es misterioso. Mientras viaja de un lugar a otro, se ha ligado con compañeros cuyo espíritu e influencia no debieran sancionarse, y las personas que depositan su confianza en ellos serán descarriadas. A pesar de la luz que se le ha mostrado durante años en relación con este asunto, se ha aventurado hacia adelante, directamente en contra de la luz que el Señor le ha dado. Todo esto confunde su discernimiento espiritual y lo coloca en relación con el interés general y el avance saludable e integral de la obra en la posición de un atalaya infiel. Está siguiendo un camino que va en detrimento de su discernimiento espiritual y está impulsando a otras mentes a ver las cosas con una luz pervertida. Ha dado evidencias inequívocas de que no ve los testimonios que el Señor ha visto a bien enviar a su pueblo como dignos de respeto o como de suficiente peso para influenciar su curso de acción. Estoy angustiada más allá de las palabras que mi pluma puede escribir. El hermano Olsen ha actuado como lo hizo Aarón en relación con estos hombres que se han opuesto a la obra de Dios desde el Congreso de Minneapolis. No se han arrepentido de su actuación, de resistencia a la luz y a la evidencia. Tiempo atrás le escribí a R. Henry, pero no me ha llegado una palabra de respuesta. Recientemente le escribí a Harmon Lindsay y a su esposa, pero supongo que no apreciará el asunto lo suficiente como para responder. De acuerdo con la luz que el Señor ha querido darme, hasta que el campo emita latidos más saludables, cuantos menos viajes largos realice el pastor Olsen con sus selectos ayudantes, A. R. Henry y Harmon Lindsay, mejor será para la causa de Dios. Los territorios alejados estarán igualmente bien sin esas visitas. La enfermedad en el corazón de la obra envenena la sangre, y así la enfermedad se comunica a los cuerpos que visitan. Sin embargo, a pesar del estado enfermizo y endeble de las cosas en casa, algunos han sentido la carga de tomar el conjunto de los cuerpos de creyentes bajo sus alas paternales. Muchos de los hombres que han actuado como consejeros en juntas y comisiones necesitan ser alejados. Otros hombres debieran tomar su lugar, porque sus voces no son la voz de Dios. Estos hombres no son llamados más Israel, sino suplantadores. Han trabajado por sí mismos durante tanto tiempo, en lugar de que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones, que no saben qué espíritu los impele a la acción. La ceguera espiritual que descansa sobre las mentes humanas parece estar profundizándose.
Hay hombres inconversos que manejan cosas sagradas. Todos los tales debieran ser reemplazados por hombres que no solo tengan un conocimiento de la verdad, sino que también practiquen la verdad. Hubiera sido mejor cambiar a los hombres en las juntas y comisiones que retenerlos durante años, hasta que lleguen a suponer que sus proposiciones deben ser adoptadas sin cuestionarlas, y generalmente no se ha levantado ninguna voz en sentido contrario. Así, la condición espiritual entre los creyentes de Norteamérica no era la ideal en 1896. En un mensaje a los ministros, Elena de White expresó su aprensión en estas palabras: si los hombres tan solo abandonaran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, actitud que durante mucho tiempo ha estado leudando su experiencia religiosa, el Espíritu de Dios se dirigiría a sus corazones, los convencería de pecado, o si pudiera tener la gozosa noticia de que la voluntad y la mente de los que están en Battle Creek y que han actuado como profesos dirigentes se ha emancipado de las enseñanzas y la esclavitud de Satanás, cuyos cautivos han sido durante tanto tiempo, estaría deseosa de cruzar el ancho Pacífico para ver vuestros rostros una vez más. Pero no estoy ansiosa de veros con percepciones debilitadas y mentes anubladas, porque habéis elegido las tinieblas antes que la luz. Las chispas del reavivamiento espiritual, visto en South Lancaster, Massachusetts, en enero de 1889, y en el Congreso Anual Regional del mismo año, se desarrollaron en las asambleas ministeriales y llegaron a ser una brillante llama en el Congreso de la Asociación General de 1891. Pero la llama se desvaneció y murió sin encender la Iglesia con el mensaje de la justificación por la fe y de Cristo, nuestra justicia. Esto ocurrió a pesar del llamado perentorio de la sierva del Señor, de que la justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Alrededor de 1899, la justicia de la Iglesia se había vuelto nauseabunda para nuestro Salvador. Elena de White escribió: «Hay una mosca muerta en el ungüento. Su justicia propia es nauseabunda para el Señor Jesucristo». Estas palabras se aplican a las iglesias y a muchos de los que están en cargo de confianza en la obra de Dios. Pero en el Congreso de la Asociación General de 1901, hubo señales de un clima espiritual más sano en la iglesia. Cuando se lo abrió el martes 2 de abril por la mañana, todos estaban contentos de que la mensajera especial del Señor estuviera presente después de una ausencia de 10 años. La actitud hacia Elena de White y sus consejos fue completamente diferente de la que había existido en el Congreso de 1888. Allí, su consejo, sí, su ruego, había sido desechado y poco menos que abiertamente rechazado. Mayormente fue la incomodidad entre ciertos dirigentes influyentes para con ella y sus mensajes lo que dio como resultado el plan que la llevó a Australia en 1891. En las sesiones de 1901 se solicitó su consejo y se lo escuchó. Elena de White misma reconoció la unidad que caracterizó este congreso. Ella observó: «Parece haber esfuerzos en esta reunión para unirse». A. G. Daniels resumió este sentimiento del Congreso cuando dijo que todos sentían que su única seguridad radicaba en la obediencia, en seguir a nuestro gran líder, cuyos planes a menudo son revelados a los delegados a través de Elena de White. Arturo White, en su biografía de Elena White, observa que en el Congreso de 1901, las instrucciones del cielo dadas por medio de Elena de White fueron prontamente adoptadas.
Un notable ejemplo de esto fue la apertura de R.S. Donnell a su testimonio en relación con el fanatismo de la carne santa que había asolado la iglesia en Indiana. El boletín de la Asociación General del 18 de abril titulaba las sesiones del Congreso como nuestras mejores reuniones, observando que el Señor ha hablado a través de la hermana White para corregir métodos de acciones incorrectos y hacer reprobar teorías distractoras. Los involucrados han respondido, reconociendo la voz del cielo y comprometiéndose a vivir en armonía con ella. Elena de White misma habló del éxito del Congreso diciendo que el Dios de los cielos y sus ángeles habían estado en su medio y de que los ángeles de Dios han estado trabajando entre nosotros. Pero un año más tarde, Elena de White escribió un artículo en la Review titulado La necesidad de un reavivamiento y de una reforma. En él, revelaba que la espiritualidad personal estaba en un nivel bajo en la iglesia en general. Declaró, a menos que haya una reconversión, pronto habrá una falta de piedad tal que la iglesia será representada por una higuera estéril. En muchos corazones parece haber escasamente aliento de vida espiritual. Dios llama a un reavivamiento espiritual y a una reforma espiritual. La iglesia recibió esta seria advertencia 14 años después del Congreso de Minneapolis. 2 años más tarde, ella escribió, en el mismo tenor de la Review, durante los últimos 20 años, una influencia sutil e impía ha estado guiando a los hombres a mirar a los hombres, a unirse a los hombres, a descuidar a su compañero celestial. Muchos se han alejado de Cristo, no han apreciado a aquel que declaró, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La experiencia espiritual de los miembros de la Iglesia no fue buena a comienzos del siglo XX. En el Congreso de la Asociación General, los delegados habían seguido a sus dirigentes y habían rechazado el mensaje de 1888, y el posterior brote de aceptación y reavivamiento vaciló, como ha observado correctamente un historiador de la Iglesia. La creciente distancia entre Jones y Waggoner de la Iglesia y de sus dirigentes a comienzos del siglo XX definidamente debilitó el ímpetu del mensaje de 1888. Ya en 1892, Elena de White había advertido que muchos que no estaban bajo el control del Espíritu Santo, sino que andaban a la luz de las chispas de su propio fuego, considerarían la separación de Jones y de Waggoner de la Iglesia y de sus enseñanzas como una evidencia de que el mensaje de 1888, dado por Dios, había sido un error. Ella había escrito, yo sé que esta es precisamente la posición que muchos tomarían si cualquiera de ellos cayera. El alejamiento de la iglesia de Jones y Waggoner entre 1902 y 1904 proveyó a muchos de una excusa para volver al estado espiritual que había existido dentro de la iglesia antes del Congreso de Minneapolis.